Muy bien, estamos en el estudio de la carta de los Gálatas. Pablo escribe porque está corrigiendo a unos misioneros que están enseñando un evangelio que Pablo considera que es absolutamente falso. Estos misioneros venían, como hemos estado explicando en los capítulos anteriores, que el evangelio de Pablo era cierto, que todo lo que decía de Jesucristo era cierto, que verdaderamente había muerto y resucitado, pero que además tenían que ahora convertirse al judaísmo, tenían que seguir las leyes, la circuncisión y todas las normas que veíamos que ven en el Antiguo Testamento. La reacción de Pablo, por decir poco, es contundente, al punto de llegar a prácticamente maldecirlos y mandarlos al infierno, a la destrucción. ¿Por qué es tan radical? ¿Por qué se lo toma tanto a pecho? Y no puede ser solo porque Pablo tuviese malas pulgas, si es que las tenía. Tiene que haber una razón de fondo, que hacer lo que estos misioneros de Jerusalén decían invalidaban o hacían innecesaria la muerte y resurrección de Jesús. Y por lo tanto hacían que la salvación realmente fuese imposible. Por otro lado, tengo una pregunta. ¿Por qué tanto empeño de estos misioneros venidos de la iglesia original, de la verdadera, de la que empezó, para que todos los gentiles que habían creído en Jesús se convirtieran al judaísmo y siguieran las prácticas del judaísmo? Estudiando este tema, de repente, leyendo, estudiando, he visto otra forma de entenderlo. No lo había visto de esa forma nunca y creo que es la forma mejor de interpretar estos textos. Me estoy haciendo el interesante, ¿verdad? Como que tengo un tema nuevo. Pues tengo una cosa nueva, pero lo voy a explicar al final, ¿vale? Así que os voy a mantener ahí en vilo y os voy a decir cuál es esta nueva interpretación que yo no había visto y que creo que explica mejor lo que estaba pasando aquí en Gálatas y en la iglesia de Jerusalén y de las iglesias alrededor del imperio. Pero vamos con el texto que tenemos hoy y después os explico esta nueva visión. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos está explicando que estos misioneros enviados de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, la original, han venido y están diciendo algo que Pablo dice que es completamente mentira, que no es así, que no es cierto. Y tiene dos argumentos. Argumento 1, ya lo vimos, es que su mensaje viene de Cristo mismo, del Rey de los cielos mismo. Que da igual que venga de Pedro o de Cefas o del hermano carnal de Jesús, que el suyo viene directamente de arriba. Yo no sé si hacías esto de pequeño, pero yo lo hacía con mi hermano. Nos peleábamos bastante y hasta de palabra por cualquier cosa, ¿no? Somos capaces de pequeño de pelearnos si el vaso está más lleno que el del hermano, ¿no? Pues esto iba así. Yo le decía, esto mío es mejor que el tuyo. Y él decía, no, lo mío es hiper mejor. Y yo le añadía, lo mío es hiper súper mejor. Y él añadía, lo mío es hiper súper extra mejor. Y esto iba así durante un rato, hasta que una vez me dejó callado porque me dijo, lo mío es copa del Señor, Señor infinito mejor. Ya ahí que podía añadir yo, ya qué instancia más alta y mejor que decir lo mío es del Señor, ¿no? Es lo máximo que hay. Pues esto es lo que está diciendo Pablo. Lo mío es de la instancia máxima, es lo mayor que hay. Ni siquiera si viene un ángel o si viene el mismo Pedro o el mismo hermano carnal de Jesús y os cuenta algo diferente, no es verdad, porque viene de arriba. Eso es capítulo 1. Capítulo 2, en el que estamos ahora. Argumento 2. 1, el mío viene de más arriba. Argumento 2, y es más, esos que ahora os están enviando gente para que sigáis y os circuncidéis, seguís las leyes, el lavamiento y todo eso, en su momento confirmaron lo que yo os he dicho. Argumento 1, yo lo recibo arriba. Argumento 2,
hasta los que son alguien, los que son pilares. En el templo tenían unos pilares, 2 pilares en el centro de adorno, después estaba lleno de pilares. Pablo habla de la iglesia como que somos el templo de Cristo. Pues los pilares, los importantes, ¿vale? Los que parten el bacalao, cuando yo fui allí, no añadieron nada a mi evangelio, no añadieron nada. Ahora yo no sé qué les ha pasado. Estos que se supone que son algo, que tienen algún nombre, Benjamín leía y nos aparecía en paréntesis, estos que parecen ser algo les ha pasado, porque cuando yo fui, ellos no añadieron absolutamente nada a lo que yo dije. Argumento 1, lo mío viene de arriba. Argumento 2, en su momento los pilares, la gente importante de Jerusalén confirmaron lo que yo decía. Gálatas 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, no sé qué les ha pasado a esta gente. Dios no hace acepción de personas, no son más importantes que lo que yo os he dicho. A mí, por lo menos, los que parecían ser algo no me comunicaron nada nuevo. Pablo hace entre 4 y 5 viajes a Jerusalén, depende de cómo leas Hechos y las cartas de Pablo. En el primero, que nos habla aquí mismo Pablo y Hechos capítulo 9, va con Bernabé para los amigos, en realidad se llamaba José, ¿vale? Pero era su apodo, era Bernabé, hijo de Ánimo, ¿vale? Va con él y les dice a las iglesias, el perseguidor, el que os metía en la cárcel y mataba, etcétera, etcétera, de verdad ha conocido a Jesús. Y entonces él pues, trae también comida, dinero para la iglesia de Jerusalén, para ayudar a los pobres, y va predicando, va contando lo que el Señor había hecho en su vida, cómo se apareció, etcétera, etcétera. En estos 4 o 5 viajes, Pablo siempre está trayendo ayuda a Jerusalén. Seguramente la iglesia de Jerusalén necesitaba mucha ayuda. Aquí nos dice que en este viaje, en este segundo viaje, va por una revelación. La revelación podía ser la de Ágabo, un profeta que dijo que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén. Según los textos de la época, hubo una gran hambruna. Pero es más, la iglesia de Jerusalén parece siempre necesitar ayuda. Puede ser por persecución de los que estaban allí, puede ser por ostracismo, no querer hacer negocios con ellos, puede ser porque tenían demasiadas viudas. Si tú eras viuda y no tenías ayuda, ¿a dónde ibas? A los apóstoles. Puede ser, ¿os acordáis que al principio de la iglesia vendieron sus propiedades y las dieron en los pobres? Eso llega hasta un punto. Puede ser por lo que sea, pero Pablo siempre va llevando ayuda y en el final del capítulo nos dice, acuérdate de los pobres, acuérdate de nosotros, y eso es lo que hace Pablo constantemente. ¿Veis que Pablo tiene un cuidado por su pueblo, que no reniega de ser judío, no es antijudío, él es judío, él tiene un corazón, dice en algún momento, quisiera yo dar mi propia vida porque ellos creyeran en Dios. No veamos a Pablo como antijudío, todo lo contrario, él tenía un gran corazón por su pueblo. Pero Pablo del primer viaje lo mandan a Tarso. Yo si fuera los apóstoles hubiese hecho lo mismo. Antes nos estaba persiguiendo y ahora dice que es cristiano. Pero por si acaso lo mandan lejos, lo mandan de vuelta, ¿vale? Y está allí y tiene un periodo de 14 años en los que él no se acerca a Jerusalén y no está recibiendo instrucción de Jerusalén, sino que él está recibiendo revelación del Señor. Déjame hacer un pequeño, tengo 2 paréntesis. El primero, entre corchetes, enseñanza entre corchetes. El primero, ¿te das cuenta que hasta el apóstol Pablo tiene que ser marinado durante 14 años antes de ser encomendado como apóstol a los gentiles? ¿Te das cuenta que Moisés tuvo que ser marinado durante 80 años, 40 de ellos en el desierto? ¿Que Josué tiene que ser marinado entre 60 y 70 años? Las prisas no son buenas consejeras. Si quieres servir al Señor, si quieres tener una vocación completa, si quieres liderar, si quieres ir, si quieres hacer, ten paciencia. Déjate marinar por el Señor. No tengas prisa, porque pregúntale a Moisés, pregúntale a Josué, pregúntale a Pablo si es fácil servir al Señor de esta manera. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros tenemos que ser fieles en lo poco, tener paciencia y esperar a lo que el Señor tiene para nosotros.
Cierro paréntesis. Volvemos al texto. En este viaje, Pablo aprovecha para llevar ayuda a los pobres y quiere confirmar que lo que él ha recibido en revelación no es una locura. Entender que para un judío ver lo que Dios está haciendo en gentiles era casi locura. Después de siglos en los que se están apartando del mundo, que de repente ese mundo esté recibiendo al mismo Dios en sus vidas, Pablo quería confirmar eso con los que habían vivido con Jesús, los que eran apóstoles y los que tenían algo de importancia y que eran conocidos por conocer la doctrina del Señor. Así que él va en una reunión privada, él va primero en privada. Esto es un poquito, si estás viniendo nuevo, voy sacando cosas de un lado y de otro y es difícil, pero hay una discusión si este viaje en Gálatas es el mismo que el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Y si no estás muy metido en si no eres muy friki de la Biblia, me dirás, ¿y a mí qué me importa? En realidad que no importa, da absolutamente igual. Pero no parece ser el mismo viaje, porque este es privado y el concilio donde se decide ya de forma pública y se escriben cartas en el que los gentiles no se tienen que hacer judíos y circuncidar, parece ser un poco después, ¿vale? En esta visita privada, Pablo va cargado, lleva su armamento. Él ha recibido una revelación, quiere confirmarlo, pero no va con las manos vacías. Dice que los cristianos, nos dijo Jesús, que tenemos que ser inocentes como palomas y astutos como serpientes. Y Pablo era muy listo. Mira lo que lleva, mira con quién va. Se lleva a Berni, ¿vale? Que era un levita judío, es el primero, uno de los primeros que vende sus posesiones, nos dice Hechos, para alimentar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Es un judío reconocido. Y Bernabé, José se llamaba, estaba de acuerdo con el evangelio de Pablo, era su compañero de misiones a los gentiles. Se lleva un judío, pero después se lleva una muestra de lo que Dios estaba haciendo a los gentiles, que era Tito, un griego, no circuncidado, no judío. Este Tito empieza una iglesia, o sea, se lleva a alguien que sería seguramente alguien tocado por el Espíritu Santo, alguien que siendo gentil vivía igual o mejor que los judíos, alguien que se notase que el Espíritu Santo estaba en él. Y Pablo se lleva a un judío y se lleva a un levita. Y ante esta evidencia nos dice el texto que los apóstoles no obligaron, no hicieron que Tito se circuncidara. En esa frase notáis que los apóstoles no es que estuviesen súper favorables, pero claro, ante la evidencia de un levita judío que conoce las Escrituras, igual que Pablo, y la muestra de Tito no circuncidado y cómo Dios actuaría en su persona, los apóstoles no pueden hacer cosas. A pesar de que hermanos de la zona, de las iglesias que estarían, estos mismos misioneros, me imagino, vinieron con Pablo y eran el partido que iban diciendo los apóstoles, no, se tienen que circuncidar, se tienen que circuncidar, se tienen que circuncidar, se tienen que circuncidar. La circuncisión era algo increíble para ellos, porque era algo para ellos y para sus hijos de forma perpetua. Este cambio de repente no les cabía en la cabeza. Así que Pablo defiende su argumento, está diciendo, mira, judíos que están comiendo paletillas de cerdo y no sacrifican ni una paloma, han recibido al Espíritu Santo, están siendo tocados por el Señor. No podemos imponerles algo que Dios ya está haciendo. El fin del judaísmo de la ley, ¿qué era? Relacionarse con Dios, ¿verdad? Si Dios ya ha venido a ellos, ¿qué más le queremos añadir? ¿Qué le puedes añadir? ¿Qué vas a hacer? Si has conseguido la meta, ¿para qué hacer que corra con una mochila? Si ya llegó a la meta.
Pues entonces los apóstoles le dan la mano derecha, la diestra, tenemos en la versión antigua, que era una forma de, ¿sabes? Estoy de acuerdo, hacen público en cierta forma el contrato de decir, tú vete a los gentiles y nosotros iremos a los judíos. El mercado, el público era diferente, pero el mensaje era el mismo. O sea, no es que había un evangelio para judíos y un evangelio para gentiles. El mensaje era el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros contigo, mano derecha, simplemente es el mercado al que voy a ir, que tampoco lo respetaban siempre. ¿A dónde iba Pablo cada vez que iba a una ciudad nueva? ¿Por dónde empezaba Pablo? Por la sinagoga, ¿vale? Ya tenía ahí un campo que ya creían en el mismo Dios, era más fácil, ¿no? Entonces, diferente público, mismo mensaje. Así que la conclusión es esta. Gálatas, yo recibí del jefe el mensaje. 2, los apóstoles originales también lo confirmaron. Conclusión, ¿qué demontres hacéis ahora añadiendo circuncisión, kosher y toda la ley para amarrarnos de lo que el Señor nos liberó? Estos que os quieren esclavizar, que se vayan al infierno. Si les hacéis caso, estáis invalidando la libertad que nos ha dado Cristo. Estáis haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Si por la ley llegabas a Dios, ¿para qué murió Cristo? Sigue la ley y ya está. Si tú crees que tienes que creer en Jesús y actuar bien, ¿para qué vino Jesús? Si actuando bien vas a llegar. Pablo está diciendo, esto no puede ser así, esto invalida lo que yo os he dicho. No hagáis caso, Gálatas, no retrocedáis ni un paso para hacer algo que ya habéis sido liberados. Muy bien, la mayoría de nosotros no quiere volver al judaísmo. La mayoría de nosotros no quiere volver a la comida kosher y a separar lino de lana. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Creo que lo podemos aplicar porque en el fondo, todos tenemos un fariseo dentro. Todos. En realidad tenemos un fariseo y un mundano. Todos lo tenemos. Todos tenemos un fariseo. Un fariseo era un apartado, santo apartado. Algo que queremos en el fondo añadirle a la gracia de Dios. La última vez hablamos de la culpa, cómo utilizamos la culpa para intentar pagar el postre, ¿no? Para pagar un poquito. Me siento culpable durante 3 días porque esto se merece 4 días de culpabilidad para, ¿no? Hablamos un poquito de cómo queremos pagar la cuenta. Hoy me voy a centrar, porque hay muchas formas de intentar añadirle cosas al Evangelio. Oksana y Karim nos están hablando de nueva era. Hay versiones del cristianismo que le añaden cosas de la nueva era, ¿vale? Hay muchas formas de añadir. Yo me voy a centrar en hoy. Yo hago cosas buenas, tú me debes esto. Yo he creído en ti, Señor. Me estoy portando bien. Hace 3 domingos que no fallo. Estoy leyendo semilleros, la buena semilla. Y estoy yendo a Override. ¿Dónde está el novio? ¿Dónde están las buenas notas? Porque estoy enfermo. Porque me has metido en esta familia. Es una añadidura. ¿Qué te debe Dios? ¿Te ha prometido aquí algo? Aparte de sufrimiento, aparte de que estará contigo en todo lo bueno y en todo lo malo. ¿Dónde ves un versículo que Dios te promete éxito y felicidad y salud? ¿Lo encontrás? ¿Me decís algún versículo que te diga eso? ¿Que Dios te promete salud? Ahora, el fariseo que lleva adentro es, ¿y por qué le pasa a mi madre esto si mi madre es más buena, que siempre va y siempre me está hablando del Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no me sacas de la depresión? Llevo 6 meses, llevo 3 años y no me sacas de...
el fariseo que llevamos dentro nos quiere engañar y decir que nosotros podemos chantajear a Dios. Y después está el mundano. El mundano de nosotros nos dice que en ciertos aspectos de nuestra vida que el Señor no se meta. Ahí no. Ya yo hago bastante de aquí, tú déjame aquí. En este lado no te metas. En esta tentación, en este vicio, en esta relación, ahí tú no te metas. Ahí déjame a mí. El evangelio original, el que viene de arriba y confirmado por los oídos originales que escucharon y vieron a Jesús morir y resucitar, no se le puede añadir ni quitar nada. Es completo. Es total. No se le pueden añadir obras ni se le pueden quitar partes de nuestra vida en el que no puede tocar. No se le pueden añadir chantajes a Dios, ni intercambios de bondad por éxito. Ni se le puede pedir a Dios que venga a tu vida sin darle el control total de toda la programación de tu vida. Cedes el control remoto. Hombre, cedes. Antes era el control remoto, ahora es acceso total a tu móvil. Cedes todo a Dios porque Dios te lo ha dado absolutamente todo. Hoy y cada día tenemos que luchar delante de Dios y pedir perdón por el fariseo y el mundano que todos llevamos dentro. Disfrutemos cada día de la obra completa que hizo Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Segundo paréntesis. Enseñanza ahí que veo del texto y que creo que es importante decirlo. Pablo confirmó, el apóstol Pablo confirmó con la iglesia lo que había recibido del Señor. El apóstol Pablo, el que vio a Jesucristo en el camino de Emaús, el que le habla directamente. Si empezás a ver las cartas, Dios le habla a Pablo mínimo de 5 veces, mínimo. Pero va a confirmarlo con la iglesia. ¿Sabéis la cantidad de veces que me han venido personas con mensajes para la iglesia de Salou que tenemos que hacer esto o lo otro, que tenemos que ir por allí y por allá? ¿Y sabes qué es siempre la respuesta? Muchísimas gracias. Estamos esperando ansiosos de que el Señor nos revele lo mismo que a ti. Estamos los ancianos y los líderes ansiosos de que el Señor nos revele exactamente lo mismo que te he dicho. Hasta que el Señor nos lo revele, lo vamos a poner en la nevera. No te creas lo que te digan iluminados, no te creas lo que te vengan con todo lo que el Señor te diga, todo lo que te digan a través de alguien. ¿Dónde lo tienes que comprobar? En la palabra y en tu iglesia. La revelación de Dios, la de Jesucristo, es siempre comunitaria o casi siempre comunitaria. ¿Cuántos iluminados han recibido un mensaje de y se inventan una nueva? No, Jesucristo se mostró a miles, a cientos, a decenas. Lo vieron resucitado decenas. Jesucristo no fue la ocasión de uno que lo vio iluminado, que creyó que... Estamos hablando de algo comunitario, porque engañar a uno es muy fácil. Engañar a cientos ya es más difícil. Escucha a Dios y escucha a su iglesia. Cierro paréntesis. Has aguantado hasta aquí, así que voy a intentar explicar esta nueva visión, ¿vale? Voy a intentarlo. Estoy subiendo tanto la expectativa que a lo mejor al final me dice, pues no era para tanto, ¿vale? Pero lo voy a intentar, ¿vale? ¿Por qué se empeñó tanto Pedro, incluso Bernabé? Después nos lo dice Pablo. Bernabé, que fue con Pablo, empieza a apartarse con Pedro de los cristianos gentiles y deja de comer con ellos. ¿Por qué se empeñaron tanto en ir y predicar a las iglesias que había empezado Pablo en gentiles? ¿Por qué esa necesidad de traerlos al judaísmo? Déjame ver un poquito de agua. Porque como cristianos
como leemos a Pablo, interpretamos que la ley era pesada, que era imposible de cumplir, que era una losa, que lo habían intentado y que nadie lo conseguía. Esa es la visión que hemos tenido siempre, ¿no? A través de Pablo. Pero de repente estoy escuchando a un famoso teólogo, ¿vale? Además es ateo, o sea, intenta ser objetivo en la historia y el texto, ¿vale? Y básicamente lo que está diciendo es que la visión que nosotros tenemos de la ley a través de Pablo no era la visión que tenían en la época de la ley. Pablo incluso en algún momento, Filipenses 3:6, dice: en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprensible o irreprochable. O sea, yo he cumplido todo. ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir? ¿En qué sentido Pablo lo ha cumplido todo? Gálatas 5:14, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿se puede cumplir o no se puede cumplir? ¿Era una losa o no era una losa? ¿Por qué no corre la iglesia judía corriendo a la libertad que le había dado Cristo? ¿Por qué a Pedro le cuesta tanto ir a comer con Cornelio? Porque este profesor lo que dice es que en realidad la ley para los judíos era el mayor tesoro que existía, el mayor regalo del cielo a los hombres. Y en realidad es que tiene sentido. Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día en ella es mi meditación. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. He amado tu palabra. Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La concepción de los judíos y de los cristianos judíos originales era que la ley era increíble. En comparación con las otras naciones, le daba 20.000 vueltas en justicia. En sus vidas había actuado de forma increíble. Jesucristo seguía en su vida la ley. Además, los buenos judíos creían que se podía seguir la ley. Os lo explico. Ellos habían sido elegidos por Dios, ¿vale? Era opción de cada uno salirse o no del pueblo de Dios. ¿Cómo te salías del pueblo de Dios? Haciendo pecados capitales, matando, adulterando, insultando a tu padre. Pecado capital, insulto. Si no hacías los capitales, si cumplías los 10 mandamientos, en el resto era un pizquitito más fácil, pero no se podían cumplir todos, así que cuando no los cumplías, ¿qué hacías? Sacrificabas y recibías el perdón, y un día al año era el día de la expiación. En ese sentido, Pablo era irreprensible. Seguramente, en cuanto a la ley, él no había insultado a su padre, no había adulterado, no había tirado una piedra a nadie. Él hacía lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que entendían que era la ley. Entonces, los judíos eran un poco como los arminianos en cierta forma. La elección es general y tú te quedabas o no según si eras capaz de cumplir esos mandamientos, y generalmente la mayoría creía que de alguna forma era posible cumplirlos, y si no, los sacrificios estaban para eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo de repente empieza a ver la ley que antes veía como una maravilla, como una losa? ¿Por qué empieza a verlo como una esclavitud? ¿Cómo lo empieza a ver como unas cadenas hasta el momento que él veía la ley como algo precioso? ¿Qué le pasa a Pablo que de repente ve todo lo anterior que amaba como, literalmente dice, como estiércol? Pero no dice estiércol, es la palabra amable de decir, lo veo como... ¿Qué le pasó? Pues ¿sabes qué le pasó? Que probó a Cristo. Una vez que prueba a Cristo y la libertad en Cristo, la ley se convierte en una losa innecesaria.
se da cuenta de la libertad en espíritu que tiene gente que no está haciendo la ley, que no está circuncidada, que está comiendo gambas y está alabando al Señor mientras que se come la gamba. Y Pablo se da cuenta de esa libertad, saborea a Cristo, lo vive, deja de hacer todas esas cosas y ve que lo que tiene que hacer es seguir el Espíritu y vive igual o mejor que antes que de tener la ley. ¿Jesucristo hace la ley más fácil o más difícil de vivir? ¿Más fácil? No. Jesucristo dice, no cometerás adulterio. Viene Jesucristo y dice, no es cometer adulterio, es mirar con lascivia. ¿Eso es más fácil o más difícil? O sea, seguir a Jesús de repente no me hace peor persona, me hace muchísima mejor persona. Me lleva a unos sitios increíbles. Una vez que Pablo prueba eso, de repente la ley se le vuelve una piedra enorme que no puede levantar y se da cuenta de que realmente nadie la ha podido levantar, que nadie la ha podido cumplir. ¿Os acordáis de Jesús que decía, no matarás? Y Jesús dice, vale, no matarás, pero Mateo 5:21 dice, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿te has enfadado alguna vez contra tu hermano sin razón? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, tonto, estúpido a su hermano, si tienes hermano, le has dicho tonto. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, cap cuadrat, mira, le dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Es que Pablo es el primer judío que se da cuenta que es imposible seguir la ley. Lo que ellos creían que era posible, en el fondo, el espíritu de la ley era imposible cumplirlo. Pablo es el primero o de los primeros que se da cuenta y que les dice a sus iglesias que eso es una losa, que eso es una esclavitud, que eso está caducado, que fue increíble durante un tiempo, que explica lo que Jesucristo, que Dios tenía que hacer de una forma increíble, pero ya en la libertad de Cristo ya no hace falta. No te amarres, no te hundas en el agua, intentes respirar porque no se puede. Solo Cristo cumplió la ley, toda la ley. Él es el único que realizó toda la ley. Él es el único que nunca se enfadó con nadie sin razón. El único que no miró a nadie y pensó que era un estúpido. El único que no miró a una mujer jamás en su vida de una forma equivocada. El único que cumplió no solo la ley, sino cumplió todo el espíritu de la ley. Solo en Jesús tenemos libertad completa. Solo en el sacrificio de Jesús tenemos perdón completo de nuestros pecados. Nuestros hermanos aquí nos estaban diciendo que les era imposible vivir la vida que sabía que tenían que vivir, porque es imposible. Ninguno de nosotros lo va a hacer, solo Cristo lo hizo. Y solo en Él tenemos el perdón, tenemos la justicia para podernos presentar delante de Jesús. Pablo abre los ojos al probar a Cristo y les está diciendo a ellos, abrid los ojos, lo que vosotros creéis que es bueno, no es bueno. Ya no es bueno, pero ya no es suficiente. En comparación a la libertad de Cristo, es como ir en bicicleta con ruedines, es como jugar a los bolos con raíles, es como volar tirarte y volar sin motor. Prueba a Cristo, es increíble, es la verdadera vida, es la verdadera libertad. Pablo es uno de los primeros que se da cuenta que ya no hay que amarrarse a la ley, porque si no hace a Cristo relevante. Y eso es exactamente lo mismo que le pasa a todo el mundo que no ve a Cristo. ¿Por qué tu vecino no ve que hay una vida mejor? ¿Por qué su vecino ama su vida y tú le cuentas de Cristo y te mira como, ¿Cristo? Yo necesito a Cristo, yo estoy a gustísimo. Yo voy con la bicicleta todos los domingos y mi caravana, es que no. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que eso en comparación a Cristo no es absolutamente nada. Y el que
Y el que es religioso se cree que por hacer ciertas cosas ya estará bien con Dios. Ya más o menos lo que tiene que hacer es más cosas buenas que malas. Pero no se dan cuenta que sus rituales, que sus confesiones, que sus sacrificios es una esclavitud en comparación con la libertad de Cristo. Se mueren y se oye en el funeral. Que Dios lo tenga en su gloria, porque no sabe si están o no están. Siempre están en la esclavitud de será suficiente, mientras que las cosas van bien, bien. Pero en el momento que le encuentra enfermedad, en el momento que se acerca la muerte, empieza, ¿será suficiente? ¿Habré hecho lo suficiente? Que el Señor me perdone. ¿Habrá sido suficiente? ¿Llegaré? ¿Me pesarán más las buenas que las malas? Y los que no sois religiosos, los que no son religiosos, preferís vivir sin Dios. Ser verdadero a ti mismo, ¿has escuchado esa frase? Ser verdadero a ti mismo, ser verdadero a ti mismo es hacer lo que te llama el cuerpo a hacer en todo momento que te llama a hacer, sin pensar en las consecuencias del futuro para ti y para los que usas para conseguir todo lo que quieres. Y eso dará mucha adrenalina, muchas experiencias, pero eso, en comparación a vivir con Cristo, es una verdadera porquería. Es comer solo azúcar y nunca haber probado una buena hamburguesa. Es como correr con tobillera, es como oler con un catarro. No estás viviendo la verdadera vida. Crees que estás viviendo la verdadera vida, pero hasta que no se lo dice, hasta que no se da cuenta, es que no está saboreando de verdad lo que es vivir en Cristo. Y después están diferentes momentos de la vida, nos pasa un poco a todos, los que creemos que con tener el ticket de la salvación, creo en Jesucristo, pero en mi vida diaria creo en Él y lo vivo una vez al mes. Estoy muy ocupado. En mi vida diaria que no tengo tiempo, estoy muy ocupado para Dios. Es que es un tostón. Acercarme a la Biblia, como no leo un salmo, prefiero Instagram. ¿Cuántas veces vivimos sabiendo que ya creemos en Dios, pero en la vida diaria vivimos como nos da la gana? Eres ciego a la realidad de que vivir con Cristo es muchísimo mejor. Así que te pido hoy, abre los ojos, date cuenta, escucha a los que estamos disfrutando de forma diaria de Dios. Disfruta de lo que descubrió Pablo. Lo que descubrió Pablo fue tan radical que la iglesia en Jerusalén, seguramente, la iglesia más judía, abrazaron el mensaje de Pablo, pero se fueron al otro extremo. ¿Os acordáis de Santiago? El medio hermano Jesús escribe a su iglesia mayoritariamente judía: la fe sin obras está. No os paséis tampoco, ¿eh? Pablo sabía que esa libertad, y lo lees en Gálatas 5, esa libertad es para no vivir lo que te da la gana, sino vivir muchísimo mejor que incluso se vivía antes como judío. Y les empieza a dar normas de decir, habéis recibido el Espíritu Santo, pues vivid de acuerdo al Espíritu Santo. Habéis recibido a Dios, pues tenéis que vivir como hijos de Dios. No es una licencia para matar. Es un disfrute para vivirlo cada día. Dios se hizo uno de nosotros en Cristo, para vivir la vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir, realizó todo el potencial de bondad que nosotros nunca realizaremos, para regalarnos esa bondad en la cruz, después de pagar todo nuestro pecado muriendo, para darnos toda la gloria que nosotros nunca le dimos a Dios y que se la debemos. Jesucristo vino a liberarnos de nuestra vana manera de vivir. Y ser limpiados por Jesús es lo más increíble que hay. Vivir con Jesús es lo más increíble. Vivir sin Jesús es como tener amigos solo online. Vivir sin Jesús es como tener una novia en Jaén que nunca la ves y de vez en cuando le pides que te mande aceite. No es vivirlo. Vivir la vida con Jesús
es muchísimo mejor, te lo aseguro. Te lo aseguro, es muchísimo mejor ser limpiados por Jesús y que Jesús venga a tu vida y te cambie y te ame y te aseguro que estarás con Él para siempre. Es la mayor libertad que un humano jamás podrá experimentar. ¿Quieres ser libre? Ora conmigo. Dios de los cielos, no quiero vivir a medias. No quiero vivir al 20%, Señor. Quiero vivir una vida abundante en ti, Señor. Quiero tener la satisfacción, la paz de que todo lo malo que me pase, todo lo bueno que disfrute, lo hago en ti, Señor. Saber que tengo un futuro eterno en ti, Señor. Quiero disfrutarte cada día. Quiero tenerte en mi corazón, Señor. Quiero que seas mi meta. Quiero glorificarte para siempre, Señor. Libérame. Hazme más como tú, Señor. Dame tu libertad. Señor, no me dejes añadirle ni quitarle nada, Señor, a lo que tú has hecho por mí. Señor, si en esta mañana alguien nunca, Señor, ha pedido tu libertad, que la pida hoy, Señor. Libérame, Señor, de mis pecados. Libérame, Señor, de toda mi maldad. Libérame de toda la bondad que nunca haré. Libérame, Señor, de depender de lo que yo haga. Señor, sálvame. En tu nombre, amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.